Observar pues desde el aire esas figuras hace que te plantees muchas cosas, ¿no? Porque cuando uno ya está aquí se da cuenta que sí hay arqueología, solamente que no está difundida. Y ahí se cae un poco la teoría de que estén representando animales totémicos, porque ¿qué hace un ser que parece que tiene botas? Estás en Orígenes, un espacio en el que tener curiosidad por nuestra propia existencia es fundamental para adentrarse en la búsqueda más profunda del ser humano. Hoy en Orígenes hablaremos sobre la cultura nazca y las líneas de Nazca, con Fernando Chapi del canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Él también es locutor de un programa de radio llamado Misterios al Anochecer y es un placer tenerle aquí para comentar su cultura, ya que vive entre desiertos y selva amazónica y está rodeado de misterios. Vamos a ver qué nos cuenta Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Tenía muchas ganas ya de retomar el contacto contigo, que hacía como 10 años que no hablábamos. No, tanto no, pero ya hacía muchísimo tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Bien, Tania, muchas gracias. En realidad debe ser algo de 4 años, porque nosotros hablábamos bastante, yo me acuerdo cuando estaba en otra ciudad aquí de Perú trabajando, el 2020, justamente en ese contexto tan complicado. Estaba yo en una ciudad llamada Puerto Maldonado, en otra parte de la Amazonía, y ahí me acuerdo pues que conocí a varias personas a través de redes, porque también ese año estaba iniciando mi programa radial. Entonces de ahí como que creo que nos perdimos un poco la pista, pero ahora nuevamente en este proyecto que estás iniciando y que espero que te vaya muy bien. Pues Fernando, yo en la presentación he comentado que vives en una zona, que bueno, estamos como a 10.000 kilómetros, pero estás entre en el Amazonas y el desierto. Entonces, bueno, allí no, seguro que no te aburres, hay infinidad de misterios y de cosas a ver. Y como Orígenes, trata un poquito de rebuscar entre las culturas, las civilizaciones, de dónde provenimos nosotros, o tanto a nivel personal como la humanidad, sí, el ser humano. Quería preguntarte un poco por la cultura nazca, lo que son el tema de las líneas de Nazca, los geoglifos y demás, que al final son las evidencias que nos podemos encontrar hoy en día de esas culturas antiguas. Sí, bueno, yo estuve en Nazca hace muchos años. Bueno, en realidad yo fui la primera vez cuando era niño, porque me llevó mi mamá con mi tía, pero como yo era niño y ellas pues tenían temor, no subimos a las avionetas, o sea, solamente fue visitar más quizá Ica, la zona de Nazca, también Palpa, pero la ciudad en sí, ¿no? O sea, conocer un poco, comer, nos quedamos alojados en la casa de una amiga que tenía mi tía, entonces fue algo más así, ¿no? Pero cuando yo ya regreso, que es más o menos el 2010, y esos videos están en mi canal, 2018, si no me equivoco fue, pero bueno, fui con un amigo, contactamos también con una persona de Palpa, en realidad más que de Ujú. Nazca, pero están muy cerca, así que nos fuimos pues a ver tanto los geoglifos de la zona de Palpa que se pueden observar subiendo a veces a un pequeño cerrito, están más como que en la zona de laderas de los cerros, pero en el caso de las líneas de Nazca, principalmente están sobre el terreno, entonces al lado de la carretera panamericana hay algunos miradores que tienes que subir y Vale. puedes observar como que una parte, ¿no? La parte más cercana de las líneas, de las figuras, pero no hay una visión completa. Lo ideal Así es ir, escoger el avión, una avioneta. tomamos una avioneta y fue una experiencia muy, muy emocionante en el sentido de que pues todavía yo la primera vez que me fasciné por las líneas y por los dibujos en sí, curiosamente fue por una obra de alguien que no es peruano, de un español, ¿no? Que es JJ Benítez con Planeta Encantado y su primer capítulo, La Huella de los Dioses, y con esa música, ¿no? Ese soundtrack que hay de Stefano Mainetti, Alba de Vida, todo eso que llega pues al corazón. Entonces yo lo que hice fue cuando sobrevolábamos las líneas, yo no quería que nadie me hable, ¿no? Sino yo me puse ese soundtrack en los oídos y no te miento que se me cayeron un par de lágrimas. O sea, me sentía que yo estaba en Planeta Encantado o algo así. Y observar, pues, desde el aire esas figuras hace que te plantees muchas cosas, ¿no? Porque aquí, obviamente, en los cursos de historia del Perú y todo eso, te enseñan, o sea, ves la figura, la foto, la lámina, pero estar encima te hace pensar si esas antiguas civilizaciones justamente no es que hicieron eso
para el motivo por el cual tú estás ahí, para que lo vieran desde el aire. Mm. Ahora la cosa es quién lo ve desde el aire. Algunos tienen, por ejemplo, la teoría de que los antiguos Nazca de alguna manera desarrollaron, por ejemplo, un símil de lo que ahora son los globos aerostáticos, ¿no? Con el aire caliente de las fogatas, alguien se dio cuenta que las telas salían volando y conectaron ideas y desarrollaron algo a su modo, ¿no? Eh, y bueno, o sea, en realidad Nazca para mí es un sitio muy interesante, aparte que yo pues soy de la ciudad de Lima, estoy bastante acostumbrado al clima y al ambiente más desértico, así que siempre me agrada volver a lo que es el desierto, ¿no? Y en Nazca es incluso mucho más seco que en la zona de Lima, ¿no? Tiene que ser realmente impresionante verlo en primera persona porque te das cuenta, como dices, de la inmensidad y del proyecto que realizar algo así que quede bien. Hay algunos que son prácticamente perfectos, es que perfectos. Yo no sé si estoy equivocada, pero en cuanto a lo que es la profundidad, tiene como unos 30 centímetros aproximadamente. ¿Y hay alguna diferencia de la roca del terreno con, o cómo lo hacían esto, escarbando? O, porque claro, que durante tanto tiempo eso siga ahí, se siga manteniendo. Eso es lo que llama tanto la atención, ¿no? Porque al final no es un monumento ni es algo que esté muy profundo. Es, bueno, es un trocito así y, bueno, así más o menos, y no hay manera de que se borre. Claro, lo que pasa es que, bueno, acá en Perú hay geoglifos en todas las regiones que hay aquí, ¿no? Que administrativamente Perú está dividido en 25 regiones, bueno, sería 24, depende de si lo ves en la antigua conformación o en la actual. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, que aquí en la Amazonía, en donde yo estoy trabajando, que es una región que se llama San Martín, que no había restos arqueológicos, que no había geoglifos, petroglifos, pero cuando uno ya está aquí se da cuenta que sí hay arqueología, solamente que no está difundida. Falta más voluntad política, más afán de investigación y más financiamiento. Lo que acá no se ha descubierto, por ejemplo, es el tema de los geoglifos, porque como tú despejas un poco el terreno, inmediatamente cae algo de lluvia y crecen las plantas y se pierde, bueno, ese es otro un tema. Pero sospechamos que debe haber, porque en otras partes más profundas de la Amazonía, incluso ya en la zona de Acre, en Brasil, cuando ha habido incendios forestales y todo esto han descubierto geoglifos. Pero ahí están hechos de otra manera, ¿no? Ahí Vale. generalmente es escarbar en la tierra, de alguna manera mantenerla con piedras, y la diferencia con Nazca es que se ha aprovechado, según dicen, simplemente la peculiaridad del tiempo, ¿no? El tiempo atmosférico, casi no hay lluvias, hay humedad ambiental, ¿no? Pero son básicamente brumas, pero no se llegan a condensar en lluvia. Ujú. Entonces, eso se mantiene, no hay tampoco vientos fuertes. Bueno, Es hay lo un que te tipo iba a de viento, preguntar sobre el viento. hay un tipo de viento que le llaman la paraca, ¿no? Que de ahí viene el nombre de península de Paracas y de la cultura Paracas, ¿no? Pero se da más en la zona que está pegada al mar, pero la zona esta de Nazca, de Ica, no está tan cerca al mar porque hay como una separación. Es un terreno elevado que le llaman el tablazo de Ica, que es una Ujú. conformación geológica que se está levantando sobre el terreno, y eso actúa como una barrera ante los vientos que vienen de la zona del mar, porque yo he estado más o menos donde acaba esa formación, que es al sur de Nazca, una zona que se llama San Juan de Marcona, y Marcona da así directamente hacia el mar, y ahí en la hora de la tarde, sobre todo, hay unos vientos, pero fabulosos, porque a mí me gusta el viento, pero si allí hubiera un geoglifo, hace mucho que hubiera desaparecido, pero en la zona de Nazca propiamente todo eso es mucho más calmo, y al no haber lluvia, no haber vientos fuertes, pues se mantiene. Ahora a mí me entra la duda, ¿no? Yo me pongo como que algo sospecho de que no es esa la única explicación, porque sí se da la circunstancia que hay en el tema de las avionetas solamente un cierto horario en el que tú puedes despegar. Y cuando te preguntan, cuando les preguntas, mejor dicho, te dicen, lo que pasa es que después de esa hora inician vientos fuertes que están en la parte alta digamos, de la atmósfera, y ahí sí la avioneta se puede pues meter en una turbulencia, se puede caer, ha habido accidentes fatales en años pasados. Entonces uno dice, bueno, pero estos vientos también no llegan a la zona del suelo, y si es que llegan, y acá lo voy a poner así, ¿no? Y me hago responsable de mi propia eh, idea. ¿Qué energía hay en el terreno que impide que esos vientos lleguen hasta el suelo mismo y borren lo que ahí encuentran, ¿no?
y no en 5 ni en 10 años que puedes pensar hay algún tipo de casualidad, buena suerte, ¿no? Sino a través de cientos de años. Entonces, pareciera que algo protegiera las líneas, ¿no? Y por eso digo que me hago cargo de lo que estoy diciendo, No, porque pero cuando hay lo has gente, dicho lo he visualizado como un campo energético que las protege para que no se borren. Que luego, claro, a nivel, pues lo que te explican, ¿no? A nivel formal, también he visto que los diferentes dibujos tienen relación con diferentes familias, pero luego también ha habido una mujer que ha estado por allí y investigando y ha dicho que significaban, eran como amuletos de protección, no como familias. Entonces, más o menos, ¿por qué crees que son esos dibujos? O si tienen relación con algo en concreto. bueno, de repente para cerrar un poco la idea anterior de lo que estaba diciendo, sí hubo algo, como dicen, ¿no? Un factor antrópico, ¿no? Para ponernos así con las palabritas especializadas, que dañó seriamente las líneas y es cuando se construye la carretera panamericana, porque cuando se observa hay muchas de las líneas que están cortadas, porque cuando se construye esa carretera todavía no se habían visto a inicios del siglo Vale. XX la Sí que hay magnitud algunos de... que es un follón, las ves para allá y dices, ¿qué está pasando aquí? Vale. Claro, la gente habrá pensado de qué se trata, ¿no? O sea, son simplemente hendiduras en el terreno, restos de antiguos campos agrícolas, claro, y construyen la Panamericana. Y cuando ya empiezan a hacerse comunes los vuelos comerciales en esa zona, o sea, observan y dicen, oye, a ambos lados de la carretera hay figuras, ¿no? Ahora, pasando al otro tema, ¿Tienen alguna simbología los dibujos? Bueno, obviamente los símbolos que hay, los que tienen, porque hay tanto que son como humanoides, como de animales, como de plantas, igual que está el colibrí o hay flores o el por qué, ¿no? Hay algunos que dicen que tiene relación con familias, que son como los apellidos digamos, en esta zona la familia tal es la que manda, pues hace hacer uno en forma de araña, en la otra en colibrí por diferentes linajes, o por ujú, otro lado, porque son como amuletos o algo así. Claro, algún mensaje tiene que tener, pero es el que pinta una ballena ahí, por ejemplo, claro, o un lo que pasa, astronauta. Es que, claro, hay a eso. figuras que Sí, justamente a eso es a lo que quería llegar exactamente. Mencionaste anteriormente a una mujer. Seguramente te refieres a María, que si lo pronunciamos, simplemente como sería en lengua española, sería María Reiche, pero al ser ella de origen alemán, sería Reich o algo. A todos le decimos María Reiche. La cosa es que ella fue una matemática, justamente se apasionó por las líneas de Nazca hace muchas décadas atrás. Hay una casa museo cerca de las líneas de Nazca y ella pues es quien la llamaban de muchas maneras en su tiempo y la mayoría de ellas eran desde el punto de vista de la extrañeza, ¿no? De la falta de perspectiva de qué hace esa mujer sola en medio del campo investigando, hasta algunos dudaban de su salud mental, ¿no? Y ya han sido los años que han pasado los que le han dado la razón de que eso es pues, uno de los grandes enigmas de la humanidad. Y ella, por supuesto, desde su visión de matemática, trataba de ver como que quizá esto se acercaba más a una cuestión ya sea de calendario astronómico, una especie de cálculo sobre lo que se veía en los cielos. De ahí algunos lo desarrollaron quizá como que podían ser representaciones de constelaciones desde el punto de vista de la cultura nazca, pero todo dejándolo muy así, ¿no? Ahora, sobre lo que mencionas de los apellidos, también lo he escuchado. Lo que pasa, yo creo que se basan más en la lengua quechua, porque en la lengua quechua sí hay muchos apellidos, ¿no? Incluso el apellido más común que hay ahora en Perú, que es el apellido Quispe, que es de origen quechua, Ujú. tiene, tengo entendido, una connotación que va también por algún tipo de figura de fuerza desde el punto de vista animal totémico, o el apellido Mamani, que es de la Aymara, también tiene, creo, una connotación que va en ese sentido, creo que es de algún tipo de ave, ¿no? Poderosa. Entonces, hay muchos apellidos que vienen por ejemplo, mi apellido, Chapi, tengo entendido que viene de una palabra en una lengua del sur del Perú y hace referencia en este caso a una cuestión más del reino vegetal, concretamente a un cactus o a un espino, algo así. Creo que sería más o menos como lo que yo sería espinosa, algo así, pero en la versión del quechua, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que sí podría ser eso. Sí hay constancia de que antes, como en tantas partes del mundo, las familias tenían pues algún tipo de animal totémico o una figura que les representaba y tomaban el nombre, pero la cuestión es que en tiempos de la cultura nazca posiblemente ahí no sabemos qué lengua se hablaba. Ese es el asunto. Entonces, no necesariamente tiene que ser lo mismo que en quechua, en aymara u otras lenguas de las que tenemos constancia porque hasta ahora se emplean. Y otras posibilidades que hay respecto a Nazca, bueno, están, por supuesto, las que se van más hacia lo ufológico, porque existe no solamente uno, casi todos cuando hablan del astronauta de Nazca, lo hablan en singular, pero cuando yo estuve ahí, justamente la persona que me guió en la zona de Palpa, y también hay un video de eso en mi canal, me muestra, ¿no? Me dice, mira, ¿quieres ver un astronauta que todavía está, que falta despejar, falta restaurar? Y al lado mismo de la carretera, en una elevación, en una de las caras, si tú afinabas bien la vista, te dabas cuenta que ahí había una figura muy similar, humanoide, de cabeza grande, de un cuerpo recto, pero que no se notaba plenamente porque esa sí había sido cubierta por la arena, pero no lo suficiente como para que deje de intuirse su silueta. Y decía, acá probablemente hay otro astronauta, y así también hablan de otros, incluso dentro de las figuras que se han logrado catalogar últimamente con inteligencia artificial, tú ves figuras extrañísimas, o sea, seres que tienen como un tocado, dicen, pero que en realidad podrían ser emanaciones lumínicas o rayos desde la cabeza, seres bien raros, ¿no? Que son prácticamente una cabeza con unas piernas. Entonces, claro, todo esto puede ser algo simbólico, pero como tú mencionas, ahí se cae un poco la teoría de que estén representando animales totémicos, porque ¿qué hace un ser que parece que tiene botas, si lo vemos de la perspectiva actual, o figuras más abstractas, este, o Igual figuras... pasa con, esto me recuerda a ese tipo de figuras, obviamente también es de la zona, me recuerda a las piedras de Ica, a los Sí, grabados que hay en la mayoría de las piedras de Ica. Yo he tenido la oportunidad de tener en mis manos unas cuantas y de conocer a Josep Serneguet. Pues era increíble porque veía los grabados y decía, pero esto es impresionante. Además de que hay diferentes tipos de piedras, los dibujos que hay y los que hay en en geoglifos y petroglifos en la zona es que están muy vinculados. Es todo de la misma época. Entonces, claro, son referencias, es que es para estudiarlo. ¿Y tú qué opinas sobre las piedras de Ica, por ejemplo? bueno, mira, el tema de las piedras de Ica yo lo conocí bien temprano en la vida, en los 90 cuando yo era niño, porque en esas me encuentro una revista que por esas casualidades del destino había quedado abandonada en una caja en la casa de mi familia. Y mi familia no es que le interese estos temas, ¿no? Pero por algún motivo había quedado esa revista que era la típica revista de variedades, de temas casuales, pero que le habían hecho, creo que era de los 80 un artículo al asunto de las piedras de Ica, tenía un título algo así como Una humanidad antes del diluvio o algo así, haciendo referencia a la teoría de la humanidad litolítica del doctor Javier Cabrera de Arquea, ¿no? Y entonces yo me quedé sorprendido porque yo decía, pues con quizá 9 años, 10 años de edad a lo mucho, ¿qué es esto, no? ¿De qué hablan? Y ahí mostraban en blanco y negro, ¿no? Las imágenes de las piedras y me fascinó ese asunto porque también yo estaba con el tema de la Atlántida, que lo había visto en un documental que habían pasado en la televisión de Jacques Cousteau, y pues entonces empecé a atar cabos y por ahí creo que empieza mi interés también en el asunto de la denominada como historia heterodoxa, ¿no? O historia prohibida. Y efectivamente, eh, pareciera que hay algún tipo de evidencias, o más que evidencias, por lo menos indicios, de que sí han habido otras civilizaciones más antiguas que lo que oficialmente se acepta. Cuando yo era niño, también en los 90 nos enseñaban aquí en Historia del Perú, los primeros seres los primeros seres humanos que llegaron a lo que ahora es América del Sur, al territorio peruano, nos hablaban, los que escuchen de Perú, si han estado en el colegio en los 90 todos han escuchado de lo que llamaban el hombre de la Uricocha, el hombre de Toquepala, la cueva de Pacaycasa, Piquimachay, todo eso, el hombre de Chilca también de repente.
pero entre eso y lo que nos contaban de la primera cultura desarrollada en el Perú, transcurrían miles de años de vacío. Es como que ahí no hubiera ocurrido nada y de frente aparece la cultura chavín, que todo el mundo hablaba de que ese era como que el primer horizonte cultural importante, ¿no? De alta cultura, como le llaman acá. Pero poco a poco también se especulaba, ¿no? Que sí, que hay algunos lugares donde hay unos montículos debajo de los cuales falta más investigación, podrían haber restos aún más antiguos. Y mucho tiempo después es cuando sale el tema de Caral también, ¿no? Que yo también estoy en Caral, de hecho me gustaría ir pronto nuevamente, y nos retroceden el reloj, nos dicen, está claro que antes de Chavín hubo un horizonte, que eso ya se hablaba del horizonte formativo que le llamaban, pero también antes que todo había grandes civilizaciones como Caral, y ahora incluso se dice, ¿no? Que debajo de esas arenas que incluso tú cuando usas Google puedes observar, que incluso no muy lejos de Caral, incluso yo hoy día he estado revisando, en unos cerros tú ves una gran plaza circular que está semi enterrada, pero está ahí y es enorme. Esta podría ser más grande que la de Caral y no muy lejos, pero no está investigada. Y hay lugares, como digo acá en la Amazonía incluso, que la gente habla abiertamente, o sea, en medio del bosque se topan a veces con una roca con grabados, que nadie sabe qué Ujú. significan. Para algunos son escritura, para otros son representaciones de estrellas. Entonces hay mucho por descubrir y yo estoy seguro de que este reloj de lo que nos enseñan se va a ir retrasando aún más. Se van a ir descubriendo restos de alta cultura anteriores y esto nos lleva al pensamiento de, muy bien, pero igual tiene que haber habido una etapa de formación y la sorpresa va a venir si es que en algún momento nos enteramos que esto puede empezar de cero, como si alguien lo hubiera enseñado, como si fuera una influencia de repente de otra parte de las Américas o quién sabe, o los restos de una cultura anterior avanzada. Acá en Perú creo que no ha habido mucho ese tema de los OPARs, que le llaman, que en otras Ujú. partes del mundo sí hay más, pero que los hay en otras partes del mundo ya te da una idea de que posiblemente en otras etapas de la geología existieron civilizaciones que fueron aniquiladas por algún cataclismo cíclico, quedaron remanentes, esos remanentes volvieron a empezar de cero y quizá este sea un proceso que incluso en algún momento vuelva a ocurrir, ¿no? Es Eh, probable, es sí, probable. sí, Ya hemos pasado diluvios, hemos pasado incendios, de todo. O sea, hay unas cuantas. Se dice que estamos en la séptima civilización. Así que ujú, imagínate. Y hay pruebas porque están los árboles esos gigantes, hay montañas que las ves partidas y ves las zonas que han estado carbonizadas. Para carbonizar un árbol y que se quede como se quedan, eso es una locura, o sea, son muchísimos grados, es puro infierno. Y en sí, un sí. momento, porque si no ¿sabes? Desaparecería. O sea, imagínate el cataclismo en décimas de segundo, tendría que arder el mundo entero, el planeta entero, para, para llegar a ese punto. Y luego con el diluvio también, los restos de civilizaciones que se encuentran bajo metros de profundidad, no solo en cuevas o en montañas, sino en las mismas poblaciones, porque nos construimos unos encima de otros, unos encima de otros. O sea, ¿cuántos metros para abajo habrá? ¿Cuántos kilómetros de otras culturas? Sin embargo, es el punto de partida, o sea, yo no puedo negar ahora cómo interpretamos eso, ¿no? Si son seres fallecidos que se han quedado atados al lugar, energías residuales, seres de otra dimensión, seres de otros mundos que están por ahí camuflados, como si fuera la capa de invisibilidad de Harry Potter, no sé, o seres incluso que coexisten con nosotros, como las entidades feéricas. eh, ya, la interpretación es otra cosa, pero de que hay cuestiones que ocurren, a mí no me queda ninguna duda porque yo he vivido Están esto. ahí. Luego con el tema ufológico también pasa. No es lo mismo que creas en los ovnis por las evidencias y por la teoría y porque lo consideras que es así, que porque también los hayas visto o consideres que hayas tenido alguna experiencia directa con ellos. En mi caso, Ujú. por ejemplo, lo de los ovnis me llamaba la atención por tema de civilizaciones, por eso se llama así el podcast de orígenes, porque al final todo, aunque intentes buscar respuestas, todo va a cosas así, o sea, si no es de paranormal, es de ufología, si no es de genéticas raras, de civilizaciones, de vidas pasadas, de reencarnaciones, pero, pero ¿qué pasa?
que al final se trata de que te pasen cositas de pequeño para que de grande sea así. Y con el tema de ufología, que es lo que te decía, yo empecé con tema de civilizaciones, pero hasta que de repente, durante un año entero, cada vez que hacía una salida a algún sitio y hacía fotos, me encontraba que en las fotografías me aparecían o que los veía directamente. Hacía un viaje a Francia y en el cielo, y además es que siempre digo que es como hilar, ¿no? Como si pasara la aguja y hilo por el cielo, porque aparece, desaparece, aparece, desaparece un objeto así, grande, redondo, plateado. A ver, ¿eso qué es? Ya no digo de dónde viene, pero lo que estoy viendo, y claro, yo en mi caso con la ufología es porque he visto, tanto en Montserrat como en Francia, como en varias zonas, los he visto con mis propios ojos. No sé bien qué son, pero los he visto y sé que están ahí. ¿Tú en tu caso has tenido alguna experiencia así directa o de alguien cercano o por la zona? Porque también en tu canal tienes bastantes temas de ufología. Sí, sí, de hecho, bueno, hubo algo que hasta ahora, y creo que ya nunca lo sabré, ¿no? Si fue real o fue imaginación. Curiosamente también en esa casa antigua de mi familia, que queda en un distrito que se llama Barranco, en Lima, donde desgraciadamente por esta cuestión, como le llaman algunos, del capitalismo salvaje, ¿no? De las inmobiliarias que devoran todo, muchas casas antiguas donde yo sé de buena fuente, como por ejemplo el colegio donde yo estudié, que también era otro cantar, que habían también fenómenos paranormales. Bueno, que yo sepa, el colegio hasta ahora no lo han destruido, pero está abandonado. O sea, lo más probable es que dentro de poco haya una inmobiliaria que haga un maravilloso edificio de 30 pisos, de 30 metros cuadrados cada departamento, y nos diga que eso es progreso, ¿no? Y hubo muchas casas que yo sabía que pasaban cosas y ahora son edificios que tienen menos vida que un muerto en el sentido arquitectónico. Pero eso es otro tema. Sin embargo, con el fenómeno ovni me pasa que yo estaba en esa casa, ¿no? Bueno, una casa bien curiosa porque tenía, digamos, el núcleo de la casa propiamente, con sus habitaciones y todo grandes, un patio interior donde me gustaba estar porque ahí teníamos a nuestros gatos y todo eso, y la habitación que te estoy contando de estos sucesos estaba separada del cuerpo principal de la casa más al fondo, y al lado estaba la cocina y había un baño, ¿no? Entonces, a mí me gustaba por algún motivo quedarme en ese patio y mirar al cielo, ¿no? Mirar al cielo, bueno, dentro de lo que se permite dentro de una ciudad como Lima, que es bastante nubosa, tiene una capa de nubes muy baja, las nubes estratos, pero en temporada de verano sí se ve el cielo bastante bien. Entonces, bueno, un poco tapaba mi visión que justo a la espalda de esa casa, además hay un lugar tenido por sagrado, que es una iglesia. Ya imagínate, estamos al lado de un lugar donde se hacen rituales del bien, vamos a decir, ¿no? O sea, el tema católico. Entonces, medio que eso, pero yo no sé por qué hubo noches en las que se me daba por, cuando tendría pues igual 10 años, 11 años, por mirar el cielo y quedarme mirando las estrellas, lo que se veía. Ahí conocí que eso que se veía dos puntitos arriba, dos abajo y tres al medio era la constelación de Orión. Pero hubo una noche que yo estoy mirando, y como digo, no sé si es un momento de ensoñación o de qué cosa, pero yo estoy seguro que he visto que de una manera rápida han pasado, eran 5 puntos, eran como que 2 puntos abajo, otros dos arriba y uno al centro, como si estuvieran formando, y siempre me quedaba la duda de si eran 5 puntos que iban juntos o era un O era objeto uno. que tenía esa forma y estaban en el vértice esos tres objetos, ¿no? Fue rapidísimo, pasó sumamente rápido y se fue en dirección como que ya lo tapaba esa iglesia, ¿no? Que es una dirección curiosamente hacia el oeste, hacia el mar. Y entonces yo me quedé así, ¿qué pasó? Y ya no le di más vueltas porque me dio miedo y porque no vi nada más. Otra noche también que me quedaba hasta tarde yo mirando, vi lo que podría haber sido una estrella fugaz, un bólido. Ahora, lo curioso es que por las características del cielo de Lima eso no se deja ver mucho, pero podría haber sido algo como una bolita de luz que iba de forma con una colita, silenciosa y desaparecía en pocos segundos. Ahora, lo curioso es que muchos años después, muchísimos años después, cuando vivía ya en el centro de Lima, en un apartamento que
tenía una vista muy, muy bonita, porque estaba en un cuarto piso y alrededor todas las casas eran de una o dos plantas nada más, y mi habitación daba directamente hacia el cerro, como le dicen en la espiritualidad andina, el Apu, ¿no? Tutelar de la ciudad, que es el Cerro San Cristóbal, con Ujú. una cruz arriba, entonces era una visión muy bonita. Y no sé por qué esa noche yo estoy mirando el Cerro San Cristóbal, ahí yo ya tendría pues tranquilamente 27, 28 años, ya era un adulto, y no sé, digo, voy a subir al techo, voy a subir, o sea, vendría siendo el equivalente a un sexto piso, a mirar un rato el cielo. Estoy mirando y aparece un objeto que prácticamente era lo mismo que yo vi cuando era niño, igual a toda velocidad, ¡pum! Y se fue. En ese tiempo, pues, había un programa radial que trataba estos temas y yo, escribí, o sea, envié un mensaje diciendo he visto esto y yo me acuerdo que llamó otra persona, bueno, escribió, creo, otra persona diciendo, era un guardia de seguridad, hasta ahora lo recuerdo, que también había visto el mismo objeto a la misma hora y como en la trayectoria en la que yo lo veía venir, concretamente por una avenida grande que hay, que es la avenida Bancay, y yo estaba en una zona que, curiosamente recién caigo en eso, se llama no Montserrat, sino lo han castellanizado como Monserrate, ¿no? Pero todo el mundo le llama Montserrat, que básicamente es lo mismo, que queda atrás de una iglesia donde seguramente también conocerán muchos, está el Señor de los Milagros, es una efigie que se le toma por milagrosa, una pintura, mejor dicho, que se le toma por milagrosa. Bueno, yo vivía en esa zona que era la urbanización o el barrio de Monserrate, y donde también hay una iglesia, que es de la Virgen de Montserrat, que tiene una talla que dicen que la llevaron desde Cataluña, ¡Qué en el fuerte! periodo español. Exacto, para quien conozca, sabe que eso existe por ahí, ¿no? Ay, Acá que está la mira qué Comisión. conectados estamos, ¿eh? Al final, qué Y cerquita la tienes. para quien conozca el cercado de Lima, bueno, yo viví varios años en el Girón Tayataja, en una quinta que hay ahí hasta ahora. Yo estaba ahí, daba mi habitación, como digo, y veo ese objeto cuando subo a la parte superior, y de ahí caigo en la cuenta. Oye, esto se parece muchísimo a lo que yo vi de niño en mi otra casa, a una hora similar porque era bien de noche. Entonces, como que, no sé, me queda eso. De ahí he tenido algunas otras experiencias medio rarillas en un sitio que si visitan mi canal van a ver que tiene un montón de videos, que es Chilca, al sur de Lima. Ahí Ujú. hemos pasado experiencias con un buen amigo, sobre todo en lo alto de un cerro, que es el Cerro Yaya, donde además confluye todo, porque es un sitio arqueológico, hay experiencias paranormales, hay temas de leyendas, incluso por ahí yo tengo un audio de una señora que contaba experiencias con duendes en un lugar de ese distrito cuando era pequeña. Hay situaciones que tienen que ver con grupos contactistas y hay fenómeno ovni puro y duro, porque en Chilca pues es el tema de Misión Ramas, esto pasa en la zona de la Estrella, todo este Ujú. asunto que han de conocerlo, y en lo alto del cerro ya es como un mirador de todo eso, y ahí también hay gente que ha tenido sucesos paranormales y también hemos visto nosotros desde lo puramente sensorial, que es sentir como que algo te observa en una sensación muy opresiva en la noche, querer ver sombras, hasta ver directamente luces en el cielo. O sea, sí, sí, ese tipo de cosas sí las he vivido. ¿Y esta zona respondería a la tercera pregunta? ¿De algún sitio geográfico que te llame curiosamente la atención? Lo respondería en parte. Sí es cierto que yo siempre digo, y sin ningún pudor lo pongo en redes, ¿no? Que si hay un lugar al que yo siempre vuelvo, así vaya a Lima por poco tiempo, es a Chilca. O sea, eso ya incluso hasta mi papá, que no tiene nada que ver y no quiere saber nada con el tema ovni, ya lo ha dado por sentado. O sea, yo directamente digo, este sábado, este domingo, me disculpan, yo salgo a las 5 de la mañana, me voy a ir a Chilca, y ya mi papá, o en vida mi mamá también, directamente decían, ya bueno, hijo, está bien. O sea, ya nada de por qué ni para qué, porque dicen, bueno, él está en sus cosas, y a veces me quedo ahí a dormir. Es un lugar muy especial. Para mí es el lugar más especial que conozco, por más que yo no soy ni residente ahí, ni tampoco nativo de ahí, ni tengo familia en ese lugar, pero desde 2009 yo no había sacado de la cuenta hasta que encuentro una foto, la primera que tomé ahí, posiblemente en una memoria USB. Desde el 2009 voy hasta ahora, ¿no? Y ahora que vaya a fines de diciembre a Lima, voy a ir también a Chilca, al menos uno de esos días.
Qué bonito. y es un lugar muy especial, en verdad. Es como un lugar de paz que tienes cerquita, digamos. A mí me pasa esto con un pantano que hay, bueno, se llama Pantano de Sau, que es un Ujú. pantano que se construyó en su día. Había un pueblo, se inundó el pueblo para construirlo y tiene su historia también. Cuando no hay agua, pues se ven los restos del pueblo, pero es una zona boscosa, muy bonita, que a mí me llama mucho la atención y que, aunque cuando estoy allí estamos muy bien, muy a gusto, pasamos también la noche, acampamos, todo eso, todo muy guay, pero siempre como que cuando has dicho que estás en un sitio y tienes la sensación, o es como una presión, no sé, tú estás en un sitio que es aparentemente normal, pero tienes la sensación de que está pasando algo. O Ujú. como si, no sé, pasan cosas alrededor aunque no las vea. Pues me pasa con este sitio. Luego tengo testigos de personas que se han cruzado con, bueno, digamos, el chupacabras, ¿no? Pero Ya, de cómo lo describían era un animal alto como si fuese un justamente acá leopardo. tengo, no, no sé muy bien por el filtro, pero el libro El Mira, Chupacabras de Miguel Aracil, que yo lo entrevisté no hace tanto, qué mediante bien. una entrevista escrita, y justamente ahora que voy a Lima hay una feria del libro, y yo digo, me ha interesado mucho lo que me ha dicho Miguel Aracil sobre su libro El Chupacabra. ¿Cómo lo obtendré? Yo no soy muy amigo de esto de las compras por internet, que me lo envíen, soy bien flojo para eso, y mis ojos se posan, ¡pum! Ese es el libro amarillo, lo compré, ¿no? Y justo estoy terminando de leerlo, justo lo has Pues mencionado. por algo será. Pues que era como un animal grande, como si fuese estilo un leopardo o un puma, negro completamente, pero no con la cabeza tan redonda, más alargada, y la cola sí que muy larga y así como redonda. Y por ejemplo, uno de los testigos estaba pasando por allí con dos perros más, uno de caza y un Rottweiler, que es un perro grande. Y el de caza es un perro que está activo todo el rato, oliendo, olfateando a ver qué es lo que hay. Y se quedaron petrificados los perros, se quedaron parados mirando, esta persona también así mirando como qué es eso que está pasando, y de repente un movimiento, un gesto, lo que sea, ¿no? Que te hace dejar de prestar atención y ya no había nada. Entonces, yo también junto con un compañero que tengo, con Albert Carol, que también lo aprecio muchísimo y es súper curioso e investigador de mil temas diferentes, pues bueno, considero que es una zona que puede haber algún tipo de portal dimensional y por eso de vez en cuando pues se cuela algún animal extraño o algo, porque hay más testigos también a nivel ufológico se han visto por la zona. Entonces, pues es lo que hablamos, no lo tienes cerca de casa, pero siempre que estás cerca de allí, aprovechas y te pasas porque estás a gusto. Hay mucho misterio alrededor, pero tú tienes paz en ese sitio, ¿no? Estás como más recogido. Y eso es muy bonito de tenerlo. ¿Pero hay alguno Para- más o alguna construcción en concreto o algo que digas? Bueno, en primer lugar, Chilca, por eso dije que esa era parte de la respuesta. En segundo lugar, mi familia es del sur del Perú, ¿no? Entonces, yo un tiempo iba mucho a la ciudad de Tacna y ahí hay unas playas que no va mucha gente, ¿no? Como Los Palos, que está en la frontera con Chile, Ujú. Boca del Río, que es un poco más conocida, y también sentía mucha paz ahí, en verdad. Me he quedado atardeceres, hace muchos años que no voy, y yendo más hacia el sur, una zona que también muchos han de conocer, que ya queda en Chile en realidad, que es la comuna de Huara, donde queda el famoso gigante de Tarapacá o gigante de Atacama. Yo lo que les puedo decir es que yo he estado 3 veces frente a ese geoglifo, ya que hablamos de eso al inicio, del gigante de Tarapacá, y se siente una paz. O sea, estás en medio del desierto. Sabes que si no vas con bastante agua, te puedes literalmente secar, y que para salir de ahí, pues si no has llegado en auto, yo no tengo auto, ¿no? Entonces tienes que regresarte caminando como 14, 16 kilómetros hasta el pueblo, en un lugar desolado, pero no te importa nada, ¿no? O sea, estás ahí y me acuerdo que cuando yo he ido con un amigo, es como que nos leímos la mente. Él me dijo, ¿no te da la impresión de que es como si no fuera simplemente un geoglifo, una figura, sino como que hubiera ahí algo, una fuerza?
como si fuese un ser vivo, como si te quisiera decir algo. No sabemos si saludarte, pedir ayuda, pero una cosa así, es una sensación muy, muy, muy extraña, pero no es desagradable. Es una sensación bonita, se puede decir, ¿no? Como cuando estás frente a un amigo, frente a alguien que aprecias. Y yo he estado frente a varios petrolíferos, geolíferos, bueno, petrolíferos también, ¿no? Pero en el caso del gigante de Tarapacá, o sea, era una sensación muy marcada que nos quedamos incluso hasta que ya cayó el sol. Y de ahí también hubo una serie de experiencias raras cuando regresamos caminando como 16 kilómetros hasta el pueblo donde estábamos alojados, pero la situación concreta de estar ahí, o sea, era un lugar muy, muy de paz, ¿no? ¿Tú cuál crees que es nuestro origen? ¿De dónde crees que provenimos, Fernando? ¿Te refieres al origen como seres humanos, como especie? Exacto, exacto. ¿De dónde crees que salimos? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo aquí? Tanto misterio, tantas cosas. Bueno, yo lo que creo a nivel personal es que sí provenimos de algún tipo de evolución desde una rama de los primates, pero yo nunca he creído que todo sea al azar. No creo que sea simplemente, oh, hubo un accidente genético, una mutación repentina, porque en fin. Y oh, mira, sí, hubo algunos engendros por ahí que quedaron en la evolución y que curiosamente nunca se encuentran esos restos mutantes fallidos, ¿no? Siempre encuentran los que van en líneas de provecho, vamos a decir, ¿no? Ujú. Hacia arriba. Y de pronto, oh, bueno, se fue puliendo sin que nadie hiciera nada, sin que hubiera un plan prediseñado. Pero qué curioso, bueno, al final aparecimos nosotros con no solamente inteligencia, sino también autoconciencia, haciéndonos preguntas filosóficas. Todas las culturas alrededor del mundo han desarrollado espiritualidad, religión, han desarrollado las mismas inquietudes, filosofía de algún tipo. Siempre todos hemos mirado hacia el cielo y nos hemos preguntado si hay alguien más arriba, y a veces al no comprenderlo hemos dicho quizá arriba están los dioses. Curiosamente, en todas las culturas se ha identificado el cielo. Obvio, también hay culturas que decían hay dioses bajo la tierra o con nosotros, pero siempre los benévolos estaban arriba. O sea, hay cosas así que son muy, muy comunes a toda la humanidad, y yo lo que pienso es que sí surgimos por algún tipo de evolución que más o menos está alineada con lo que ahora se cree, pero que de alguna manera, pues, esa evolución ha sido guiada, ya sea, que yo creo, por una entidad superior que podemos llamar Dios, ¿no? Pero no en el sentido más religioso tradicional de que ese Dios, bueno, pone el dedo y dice, ¿sabes qué? Ahora se me antoja que te crezca más pelo, pum, te crece más pelo, o ahora se me antoja que te crezca la cabeza porque tu cerebro está muy chiquito, va a crecer. No, sino en el sentido de que este Dios, esta entidad suprema, tiene toda una jerarquía de otros seres que son los que interactúan con nosotros, quizá algunos de ellos sean lo que ahora vemos a bordo de lo que interpretamos como naves, y que de alguna manera, como si fueran una especie de ingenieros genéticos, dicen, bueno, vamos a desarrollar este experimento, este asunto, y así, por eso es que ha habido tantos, entre comillas, modelos fallidos en la evolución, que es lo que ahora encontramos, y por eso es que hay esos eslabones que tampoco nos quedan claros, ¿no? Entre sí, este debe ser el ancestro de este otro, y llegamos al Homo sapiens sapiens, pero siempre falta algo. Siempre hay un asunto como si hubiera habido un momento en el que esa evolución se vuelve repentina, y, y esto no obedece desde mi punto de vista humilde, que nunca faltará el que diga, pero tú no has estudiado una carrera de biología, pero por simple observación de los datos que hay, uno dice, es como que aquí alguien metió mano o metió lo que sea en su laboratorio cósmico No puede y fue ser. dando Cuanto más paso a eso. aprendemos y más entendemos la complejidad de cómo estamos hechos y de todo alrededor, más preguntas te surgen y más raro te parece que todo sea tan por casualidad. Claro, de Sí, repente todo es aquí, somos algo que una mota de polvo, no tenemos importancia y en sí cada ser humano, la misma creación de uno mismo es increíble, tanto a nivel físico como psicológico como de todos los puntos. Entonces, yo qué sé, uno de los motivos por el cual hacer hacer el podcast es poder hablar con todo tipo de personas y ver qué opinión tienen en conjunto, porque cualquier teoría
te puede parecer válida en cualquier etapa de tu vida según el momento en el que te encuentres. Un año te puede parecer que provenimos del mono y que esa teoría es correcta, al año siguiente te resuena más que un extraterrestre haya bajado y haya modificado el gen, que a día de hoy ya hay programas y estudios y empresas y de todo que se dedican a la modificación genética para quitar enfermedades y bueno, es que hacen de todo. Entonces al final, ¿por qué no pudo alguna conexión desde otro punto? O yo qué sé, o que son dimensiones, son diferentes planos, que todo lo creamos nosotros, que esto es real o no, entonces nos han creado aquí como si esto fuese un videojuego. Es que, yo qué sé, hay tantas teorías como pensamientos que era tener uno. Yo también creo que es algo más natural, pero que en algún momento ha pasado algo que nos ha hecho evolucionar y que hemos pasado por diferentes civilizaciones y que por X motivo han ido ocurriendo cosas que han cancelado una civilización y empezado otras, han ido haciendo resets. Pero claro, eso es porque, mira, si es que se me tropiezan los pensamientos de las de preguntas que me salen en la cabeza. Por eso a veces me cuesta hablar, porque te estoy prestando atención, se me vienen muchas preguntas, no me gusta interrumpir porque me gusta escuchar y ya sacar mis conclusiones, pero es que de cada pregunta, en vez de encontrar una respuesta, encuentras 10 preguntas más en vez de una respuesta. Y eso es lo que te engancha, ¿no? Con todas estas teorías y con el misterio, y tanto a nivel ufológico como paranormal, como de cualquier otro tema. Pues Fernando, yo te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad de estar un ratito aquí, de conectar desde la otra punta del mapa. Y bueno, seguramente te diga de alguna vez más, porque de irte escuchando me van viniendo preguntas, ¿no? Y otras cositas que me gustaría hablar en algún otro momento. Así que espero que tengas una semana muy bonita y que vaya todo muy bien, que sigas investigando como siempre. Y recordar a quien nos esté viendo y escuchando que os dejo abajo en la descripción el enlace para ir al canal de Fernando. Tiene de todo porque está vinculado tanto con la radio como el canal suyo personal y las redes sociales, y que no dejéis de escucharlo porque hace unas entrevistas súper interesantes a gente tanto a nivel experto como invitados súper curiosos y no para quieto. Así que de nuevo muchísimas gracias, Fernando, por venir al podcast, y hablamos prontito. Muchas gracias, Tania. En realidad, yo feliz de haber conversado contigo después de tantos años en los que pues quizá hemos perdido, como digo, un poco el contacto. Y felicitaciones para este nuevo proyecto que estás emprendiendo en la búsqueda ante todo, como bien dices, ¿no? Del origen, del punto de partida, pero en base a las experiencias, en base a nuestro rumbo de vida que cada uno de nosotros tengamos. Y pues también un fuerte y fraternal abrazo para los oyentes, los que lo estén visualizando también en el medio que fuere. Y muchas gracias, en verdad. Chaito. Chao.